¿Sabes que lo peor de la vida es que un libro te decepcione? Porque si te decepciona, no significa simplemente, ok, no me gustó, no es para mí, listo, sigamos a la siguiente historia, sino que es un libro al cual le tenías muchas ganas, mucha fe, el cual te morías por leer y no resultó como esperabas. Esta lista les traigo mis decepciones del 2024. No son mis peores lecturas del año. De hecho, son libros que me han gustado, algunos de ellos, que otros han sido como, ¿por qué leí esto? Pero básicamente se debe a que tenía expectativas o muy diferentes o muy altas respecto a cada una de estas historias. Les voy a contar un poco por qué son decepciones y pues vamos a ir con esta pequeña lista que me duele mucho que exista, pero que no hay nada que se pueda hacer. La primera decepción me duele full porque es de una autora a la que yo sigo hace muchos años. Una de mis sagas favoritas de la vida ha sido escrita por ella. He disfrutado mucho de otras. Y esta saga, si bien me está gustando, siento que cada libro me ha ido decepcionando a su manera. Les estoy hablando específicamente del tercer libro de Ciudad Media Luna, Crescent City, de Sarah J. Maas. ¿Por qué digo que es una decepción? Básicamente, y hablando solo del tercer libro primero, tenía muchas expectativas. El segundo libro terminó muy en alto, había mucho hype al respecto de todo el universo que estaba haciendo la autora porque sí quería mezclar cosas de alguna de sus sagas anteriores. Y sí, lo hizo, pero mi decepción más grande es que en este libro los protagonistas me importaron un pepinito. Me valían 3 centavos. O sea, pasaron de qué buenos protas, o sea, porque yo a Bryce y a Hunt los quise mucho en el primer y en el segundo libro, a en este tercer libro sentirlos odiosos, que repetían errores, que eran muy tontos, que su crecimiento como personajes había dado un vuelco total y no los sentí como protagonistas, sino como personajes secundarios. Y no son los personajes secundarios, no es que haya variado el point of view, no. O sea, no son, siguen siendo los principales. Pero no me gusta el desarrollo que se hace con ellos, sobre todo porque siento que ahora mismo nos estamos enfocando más, o sea, y amo que nos estemos enfocando más en Day y Night. No puedo decir más porque si no spoilería. Day y Night. La historia de ambos por separado y la historia de ambos juntos me encanta. O sea, me parece espectacular. Me gusta mucho toda esta línea generacional que viene de parte de Day. De verdad, es increíble. Fangirlía full con eso. Pero siento que durante todo el libro, que el libro no es chiquito, estuve simplemente pasando páginas esperando a que saliera su punto de vista de alguno de estos dos personajes, porque los protagonistas y demás personajes secundarios me daban completamente igual. Eso, sí, es que iba a decir algo que era spoiler, pero así, me daban completamente igual. Solo me importaban ellos dos. Y me parece una degradación total en lo que venía siendo la saga para mí, porque en general Bryce, Hunt y los demás amigos de ellos me parecían personajes súper interesantes. Me gustaba mucho leer de ellos y aquí simplemente me aburrí y yo buscaba que leer a Day y a Night. Me encanta, pero sí me decepcionó el libro porque no era lo que yo estaba esperando. El siguiente libro sí sabía que un poco me iba a decepcionar porque había mucho hype al respecto. Y es un libro de romance. Y a mí el romance no me termina de convencer al 100%, a menos que se mezcle un poquito con la fantasía, porque amo la fantasía. Y les estoy hablando de Gente que conocemos en vacaciones, de Emily Henry. ¿Qué pasa con este libro? Es de dos amigos que básicamente nos van a contar como en dos líneas temporales, en el presente y en el pasado, cómo fue que ellos forjaron esta amistad tan grande que tenían y por qué se rompió. ¿Por qué ahora casi que son desconocidos? ¿Y por qué no hay esa como familiaridad que tenían en un inicio? Básicamente la protagonista es una especie de influencer de viajes. Entonces como que al inicio con el amigo se lo llevaba de viaje y le pasaban súper bien, pero pasó algo entre ellos y ya ni siquiera se hablan, se miran ni nada por el estilo. Y yo dije, ok, o sea, tiene que haber sido algo muy grande lo que pasó entre ellos, algo muy complicado, o sea, muy trágico inclusive. Pero cada vez que iban al pasado o como que volvían al presente, yo me desconectaba porque realmente no me importaban tanto los personajes y todo el hilo conductor es qué fue lo que pasó con ellos. Entonces no sentía un apego tan grande con ellos
Y era como, ok, porque aparte lo escuché en audiolibro, el audiolibro estaba muy bueno, pero la historia no me terminó de encantar, básicamente por los personajes. Y cuando se me dio la revelación de qué era lo que había sucedido con ellos hace tanto tiempo atrás, dije, ¿en serio? O sea, es como, no puede haber pasado esto porque odio cuando los problemas tienen que ver con falta de comunicación. Cuando pudo haber sido una conversación en donde todo se solucionaba, pero no, porque el drama y demás es como, no puedo. O sea, la falta de comunicación a mí me estresa. Y en este caso fue así. Y está como, guay. Entonces, por un lado era el hecho de que no me enganché nunca con los personajes, pero la historia me parecía entretenida, por eso seguí leyéndola, por eso no la abandoné. La historia me parece entretenida y divertida por momentos, pero los personajes me parecieron muy olvidables. Y cuando se dio la revelación, cuando me decepcionó, terminé el libro y dije, ox. Y simplemente lo dejé ahí, lo dejé pasar. De hecho, ni siquiera me acordaba que había leído este libro este año. Y ahora que estuve revisando mi reading journal fue como, yo leí esto y me decepcionó. Entonces básicamente eso me decepcionó porque todo el mundo me decía que Emily Henry era una autora que realmente te hacía vivir las historias de romance, que realmente te metía en la mente de los personajes, que todo el contexto para ellos y todo el crecimiento de personajes era genial. Pero no sé si es este libro de ella o en general que yo no hago match con la autora, pero fue una decepción total. Dudo mucho que en el 2025 lea algo más de ella, quizás más adelante, pero ahora mismo no. La siguiente decepción es que me dolió mucho, porque el primer libro me gustó. Estos son 2 libros de muy poquita fantasía, con mucho romance, sinceramente. Y les estoy hablando de el libro que me gustó, Rivales Divinos. Lo amé, la forma de escribir, la relación de los personajes, la poquita fantasía que había con las máquinas de escribir, el hecho de que te dijeran que los dioses estaban ahí, pero no los veíamos, entonces solamente era un ente por ahí. Y el cómo terminó el libro, o sea, me quería morir, o sea, dije, ¿qué? O sea, ¿en qué momento me sorprendió? Y claro, ahí mismo empecé con el segundo libro y dije, ox. Porque por un lado era sí me lo veía venir, luego era o sea, si son dioses, no me cuadraba mucho lo que hacían o las limitantes que tenían en cuanto al poder que ejercían. Y por otro lado, los patrones del primer libro en cuanto a los conflictos y a la resolución de los propios conflictos fue el mismo. O sea, yo ya podía intuir todo lo que se venía porque la estructura fue exactamente la misma y eso es lo que no me gustó. Eso es lo que me decepcionó del libro. Si junto los dos digo, es una historia muy bonita, muy cozy, muy de encuentros, reencuentros, de soporte, de apoyo, de amor, porque sí es muy bonita la relación que hay. El segundo libro siento que inclusive no debió existir. O sea, después de ese final del primer libro, pude haber tenido un par de capítulos de cierre para desenvolver eso y terminar. Porque la presencia de los dioses no me gustó cómo se desarrollan, siento que no tienen tanta coherencia con todo lo que nos fueron diciendo de ellos y siento que actúan como si fueran simplemente líderes de guerra humanos. O sea, tipo, los poderes, o sea, la divinidad, el hecho de que sean dioses, no, me decepcionó un montón. Aún así, recomiendo mucho leer Rivales Divinos porque el primer libro es increíble y ya una vez que terminas el segundo y tratas de olvidarte de las cosas malas, realmente es una bonita historia. Pero la decepción está ahí. El siguiente libro me duele porque uno de mis libros favoritos del año es de esta autora. Y no es posible que una decepción esté con ella, pero justamente es decepción porque yo había leído primero este otro libro de ella. Y cuando entré acá, pensé que iba a tener quizás la complejidad del otro. Les estoy hablando de Amarilla. El libro que me decepcionó es Amarilla. Pero yo primero leí La Guerra de la Amapola, que es de mis lecturas favoritas del año. Y claro, La Guerra de la Amapola es tan increíble, es tanta fantasía, tanto sadismo también, tanto meterte en la guerra y meterte en la mente de los personajes. Y el desarrollo de todo es alucinante. Que luego cuando fui a leer Amarilla, si bien sabía que no era fantasía, sino que era más un contemporáneo en donde básicamente se destapan verdades del mundo editorial, dije, ok, va a ser igual de increíble. Y sí, lo fue, o sea, las primeras, no sé, el primer 60% del libro es alucinante.
me reí mucho, me sorprendí, dije jamás quiero tener una amiga como tú en mi vida. O sea, de verdad fue alucinante. O sea, yo estaba como, sí, sí, así es todo, así es el mundo, o sea, sí, sí, sí. Pero luego, el cómo se resuelve este conflicto, el cómo se resuelve, fue como tan caricaturesco, tan fuera de la realidad, tan fuera de personaje, tan fuera de historia, que simplemente no me gustó. Y tenía todo para ser el mejor libro de la vida, pero la resolución de los problemas es como si a Rebecca Kwan, o sea, la autora, le habían dicho, amiga, mañana se entrega, y ella solamente se puso a escribir lo que se le ocurrió en el momento, sin siquiera pensar lógicamente en lo que estaba pasando. Entonces, eso fue lo que me decepcionó full de todo realmente. Y nada, no me gustó. María es este libro que trata acerca de de dos amigas. Una de ellas estando en el mundo editorial, realmente ha leído súper bien, ha ganado premios, es muy reconocida desde su primera novela y todo el mundo siempre quiere ver qué es lo que va a escribir después. Y su amiga, que ni siquiera me acuerdo el nombre, la verdad, la amiga que siempre ha querido ser grande dentro de la industria editorial, pero nunca ha podido resaltar, que un día ellos están como tan casual celebrando algo de un contrato y demás, y en medio de la conversación, o sea, Atena, que viene siendo la amiga que se ha resaltado en el mundo editorial, se atraganta y se ahoga, o sea, en el momento, comiendo cualquier cosa. Y primero dije, ¿qué? Y luego dije, así es la vida, o sea, it's okay, esa resolución. Entonces, ahoga, muere, la amiga la ve, intenta ayudarla, o sea, no es mala, intenta ayudarla, no puede, llegan los paramédicos, la ambulancia, se la van a llevar. Y en ese momento en donde ella se queda sola en ese departamento, se da cuenta que hay un manuscrito, porque Athena nunca lo ha como compartido con el mundo, no es de tener sus cosas publicadas online ni nada por el estilo, sino que es como la vieja escuela. Ella agarra el manuscrito y no tiene mejor idea que apropiarse de él y comenzar a fingir que es historia de ella y comenzar a publicar a nombre de ella. Pero claro, ese manuscrito ya le ha hecho un montón de cambios porque necesitaba cambios, necesitaba cosas. Y es muy interesante ver cómo hay muchos temas de discriminación, apropiación cultural, de élites, de cómo se publican, no se publican cosas, qué porcentajes se tienen que llenar dentro de la industria y en general de todas. Y me gustó muchísimo, pero el final es tan decepcionante que realmente le bajó completamente las 5 estrellas que yo le iba a dar a este libro y se terminó quedando con 3. Así que sí lo recomiendo un montón. Pero vayan sabiendo que al final no es bueno, que la resolución del conflicto es inexistente. Duele tener una decepción del año, un libro de Ali Hazelwood. Es terrible, pero les estoy hablando de No es amor. Este libro sigue como en la misma dinámica de Ali, de dos protagonistas, la misma estructura, que me odia, no me odia, que no sé qué cosa, pero sabemos que los dos están súper enamorados el uno del otro. ¿Qué pasa acá? Que el trasfondo de ambos personajes realmente es muy interesante, como ella tiene un tema con la comida, porque de pequeña tuvo muchos traumas y muchos momentos en donde no tenía nada que comer y tenía tal hambre que cuando había comido, o sea, se súper llenaba de todo, y que ahora tiene problemas justamente relacionados a este ámbito por los traumas que tuvo de niña, aparte de 1000 cosas más. Y él también tiene su historia, tiene sus dramas, y era como muy lindo ver cómo estos dos personajes que se habían conocido a través de una app de citas, luego como que comienzan a interactuar en un entorno ya no científico, sino empresarial, con un tema como de medio que de espionaje corporativo y demás, de compraventa de empresas, acciones y deudas y cosas. Pero era súper interesante ver ese trasfondo, ver a los personajes, seguir la historia. Pero lo que realmente me sacaba de mis casillas es que es un libro de Ali Hazelwood que tiene tantas escenas spicy que yo estaba harta. O sea, tolero los libros que tengan escenas spicy, 1, 2 en todo el libro. Yo acá leía y había una escena creo que cada 10 páginas. De verdad, cuando digo estaba harta de ellas, estaba harta. Y sé que a mucha gente le ha gustado y que no le importa y que todo bien, pero yo no soy una persona que ame leer ese tipo de escenas de contenido. Entonces fue como, Y siento que me bajaba mucho el ánimo de, estoy enganchándome tanto a tus personajes, estoy siguiendo sus traumas, sus problemas, porque aparte entre ellos surgió esa conexión tan linda en donde cada uno de ellos confesaba como que sus cosas más secretas o los problemas que tenían o los traumas que llevaban de una forma tan linda, tan espontánea entre ellos, que luego esto me aturdía y era como, ¿qué hiciste?
Y no porque un libro no pueda tener escenas spicy, sino que yo no lo esperaba de esa magnitud en los libros de Ali Hazelwood. Y eso fue lo que me molestó bastante a nivel personal. Sé que la gente ama, yo no. Entonces para mí fue una súper decepción. Y con este mood muy bajito, quiero decirles que esa fue toda mi lista de libros que me decepcionaron en 2024. Espero este año tener menos decepciones, pero a pesar de que hayan sido decepciones, no son mis peores lecturas. No son los peores libros que leí en el año ni que leí en la vida. Simplemente mis expectativas estaban por otro lado y estos libros no lo cumplieron, pero no son malos libros. Así que espero que igual puedan darle alguna oportunidad a alguno de ellos y que me cuenten si es que a ustedes quizás les gustó, no les gustó y todo ello. Y ya saben, nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Chao!